¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Una vez que hemos aprendido a calcular la especiación de agua en Frixie, ahora vamos a aprender a calcular la especiación de los sistemas tanto abierto como cerrado de CO2 dióxido de carbono en Frixie. Y vamos a comenzar con el sistema abierto. Y entonces la pregunta del $1.000.000 es: ¿cómo simulamos el sistema abierto dióxido de carbono agua en Frixie? Y la respuesta, ustedes ya la saben, ¿cierto? Lo vimos en el video de Aprendiendo Frixie, y esta es con la simplicidad que concebimos dicho sistema en el laboratorio. Y como siempre vamos a comenzar entonces con un esquema, el esquema del sistema abierto, dióxido de carbono, agua. Y lo que vamos a tener es entonces, digamos, un vaso de precipitado en el que hemos depositado agua y al que le va a entrar dióxido de carbono de la atmósfera, y este se va a disolver. Y entonces, una vez que tenemos el esquema, ¿qué les parece si pensamos en qué datos tenemos? El primer dato va a ser la temperatura, que va a ser igual a 25 grados centígrados. Tenemos, por supuesto, la presión parcial de dióxido de carbono en la atmósfera, que nosotros dijimos que esto es igual a 10 a la menos 3.5. Y un pH que va a ir desde 1 hasta 14. Pero seguimos preguntándonos, ¿cómo lo vamos a hacer en Frixie? Y la respuesta también ustedes ya la saben, básicamente generando un archivo de entrada. Y si ustedes recuerdan, los archivos de entrada constan ¿de qué? De bloques de datos. Y esos bloques de datos comienzan con una palabra clave, ahí. Y terminan con un end. Entonces, recordando esto, ¿qué les parece si nosotros revisamos la tabla que estaba en la presentación de Aprendiendo Frixie y vemos cuáles son las palabras clave con las que podemos tener entradas de datos? Y, en efecto, una de esas es solution. Y entonces, si este va a ser nuestro bloque de datos, pues le escribimos end al final, y de esto es de lo que constará nuestro archivo de entrada. Ahora, ¿qué es lo que va aquí adentro para que el programa pueda correr? Bueno, definitivamente las características del agua, que van a ser la temperatura igual a 25, el pH, vamos a comenzar nosotros a simularlo desde 1.0, vamos a decirle que tenemos agua, 1 kilogramo, y ahora la cuestión es cómo metemos
al dióxido de carbono que está entrando aquí al agua. ¿Qué les parece si entonces vuelven a revisar esa tablita? Y ahora vamos a ver a las palabras clave que se utilizan para definir procesos. En este caso, el proceso que queremos simular, pues es un proceso de disolución de un gas en agua y estudiarlo en el equilibrio. Entonces yo les recomiendo revisar la palabra clave Equilibrium Phases. Y bueno, vamos a pasar a otra diapositiva porque esta ya nos quedó muy chiquita. Tenemos aquí lo mismo que teníamos en la diapositiva anterior, la palabra clave solution y nuestra palabra nuestro N. Ya le dijimos cuál es la temperatura de la solución, el pH y que tenemos 1 kilogramo de agua. Y ahora entonces escribimos Equilibrium Phases. Para denotar que lo que tenemos allí es dióxido de carbono gaseoso a una presión de menos 3.5, de 10 a la menos 3.5, perdón, y que lo que tenemos inicialmente son 10 moles. Para ver la sintaxis de estas palabras, yo les recomiendo ir a la guía del usuario y buscar cómo se escribe solución. De hecho, ahí vamos a encontrar que aquí nos falta un numerito en donde esta va a ser la solución 1 o solution 1, se le pone un nombre. Igual, para Equilibrium Phases, nosotros le damos un número y esta va a ser 1 y van a ver que aquí se pone la fase, la concentración y la concentración inicial. Y bueno, chicos, con esto nosotros básicamente tenemos lo que estábamos buscando, el archivo de entrada. Ahí. Este es nuestro archivo de entrada. Uy, esto quedó súper terrible, pero bueno. Para el sistema abierto, dióxido de carbono en agua. ¿Qué les parece si nos vamos ahora a trabajarlo en Frixie? Ah, bueno, una cosita antes. Esto nosotros lo hemos hecho para un pH de 1. Pero el experimento, si ustedes lo piensan, es igualitito si nosotros ahora queremos simular si a un pH de 2 o si lo queremos simular a un pH de 3 o de 4 o de 5 o etcétera, etcétera, hasta llegar a un pH de 14. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Generar una solution 1, solution 2, solution 3, solution 4, etcétera, 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 hasta llegar al número 14. Y eso lo pueden hacer pues con 14 bloquecitos de datos. ¿Me explico? Es decir, podemos empezar con un
solution 1, que termina con su end, y la informacióncita aquí adentro. Y luego nos pasamos a un solution 2, su informacióncita y un end. Y después un solution 3, igual, su información, y terminamos con un end, y etcétera, 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 hasta llegar a la número 14. Y bueno, básicamente esta es la simplicidad, diría yo, con la que simulamos el sistema abierto, dióxido de carbono en agua. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para ver cómo simularíamos el sistema cerrado. Y entonces, luego nos vamos ya a trabajar en Frixie. ¿Les parece? Bueno, vamos a continuar ahora con cómo simulamos nosotros el sistema, en este caso cerrado, dióxido de carbono, aquí me falta una O, en agua, dióxido de carbono agua en Frixie. Y la respuesta ustedes ya la saben, con la misma simplicidad que lo concebimos en el laboratorio. Entonces, en este caso, lo que tenemos va a ser un sistema cerrado, lo habíamos dibujado ya anteriormente. Me queda un poco chueco, o muy chueco. En el que hay agua y lo que se quedó atrapado o disuelto, de hecho, de dióxido de carbono, que ya está en solución acuosa. Y entonces, ¿con qué datos contaremos en este caso? Bueno, igual que antes, nosotros podemos decir que tenemos una temperatura de 25 grados centígrados. En el caso de la presión del CO2, pues nosotros vamos a asumir que eso prácticamente está disuelto. Vamos a ver si podemos cambiar aquí esto que no quiere escribir. Tal vez ya mugre en la pantalla, ¿no? Y entonces estaremos hablando más bien de una concentración. Y esa concentración va a ser la concentración total de carbono, que será igual a la presión parcial del dióxido de carbono por la constante de Henry. Y si nosotros sabíamos que la presión parcial de dióxido de carbono era 10 a la menos 3.5 y la constante es 10 a la 1.5, básicamente esa concentración nos queda como 10 a la menos 2.0. Y esto, pues igual que en el caso anterior, nosotros queremos estudiarlo desde un pH que va de 1.0 hasta un pH de 14. Y entonces, ¿cómo lo simulamos en Frixie? Pues igualito que en el ejemplo anterior, nosotros generamos un archivo de entrada en el que vamos además, más bien en el que vamos a colocar bloques de datos. Y el primer bloque de datos que nosotros vamos a colocar va a ser uno de entrada, similar al anterior, que será solution, solamente que en este caso vamos a tomar ventaja del solution spread para no generar toda una lista de bloquecitos de datos, sino una tabla que los contenga todos. Y esto terminará con un end.
la palabra de entrada y la palabra de salida, que es end. Y la pregunta aquí es, ¿necesitamos equilibrium phases como habíamos hecho anteriormente? Y la respuesta es no. En este caso no lo necesitamos porque, a diferencia del problema anterior, lo que tenemos ahora es básicamente una sola fase, que es agua y en la que está disuelto el dióxido de carbono. No es como el anterior en el que teníamos agua en contacto con una segunda fase, que era la atmósfera. Entonces, dado que en este no lo necesitamos, pues la verdad es que el problema se nos simplifica. Y entonces el archivo de entrada pues lo podemos nosotros generar. Permítanme, déjenme borrar esto. Bueno, chicos, pues si creen que no pude borrarlo, pero bueno, vamos a comenzar entonces. Igual que anteriormente, nosotros definimos, bueno, aquí la temperatura. Ahora sí. Bueno, ya que lo logré. Pues no, pareciera que igual no lo logré, ¿verdad? Vamos a definir aquí la temperatura. A 25 grados. Y vale, vamos a decir que tenemos agua, 1 kilogramo. Y comenzamos con la lista de valores de pH y de concentración de carbono. Y el primerito va a ser a pH de 1. Yo tengo una concentración de carbono de 0.01, que es la misma que se va a ¿cómo se llama? Que va a ser la misma a lo largo de todo el pH y que resultó de este valor. ¿Están de acuerdo? Y así nosotros generamos todo hasta un pH de 14, en donde esa concentración es prácticamente la misma. Y listo. Tenemos nosotros el bloque de datos que nos va a permitir construir o estudiar la especiación del sistema cerrado CO2 agua. Y bueno, pues hasta aquí los dejo yo. Vamos a pasar ahora a realizar nuestros cálculos en Frixie. ¿Les parece? Listo, hasta pronto.